Listo. Ahí estamos grabando. Entonces vamos a arrancar con la sesión del tema de las técnicas de modelado y lo que es el entrenamiento en habilidades sociales. En realidad, si ustedes lo vieron, es un resumen bastante rápido. Yo diría que mete dos cosas que están relacionadas, pero que no son necesariamente lo mismo. Lo mete en una sola cosa, en un solo capítulo. En otros textos de modificación de conducta, siendo muy honestos, en realidad las técnicas de modelado son un capítulo y el entrenamiento en habilidades sociales son otro capítulo. Se maneja aparte, digamos. En este caso, ambas, más que todo por la extensión, ¿verdad? El entrenamiento en habilidades sociales en sí mismo tiene toda una serie de teorías desde los años 60, 70 en Estados Unidos, Goldfield, Surila, otros que han trabajado también en temas de solución de problemas habían estado desarrollándolo. Y en habla hispana, a partir de los años finales de los 70, principios de los 80, casi que el trabajo más importante ha sido del profesor Vicente Caballo, español de la Universidad de Granada, que durante mucho tiempo se dedicó a trabajar el tema de habilidades sociales. Actualmente ya no está, digamos, directamente en ese tema, sino que está trabajando el tema de ansiedad social. De hecho, ha hecho estudios digamos que el enfoque en los últimos años son estudios transculturales de ansiedad social, desde una línea cognitivo-conductual, pero inclusive no solamente desde el punto de vista de la información teórica, sino que también han hecho programas de validación de procedimientos, de técnicas de trabajo y de terapia, digamos, desde el modelo cognitivo-conductual de habilidades sociales, y bastante, digamos, con bastantes resultados interesantes, más allá de la culturalidad específica de cada grupo, de cada lugar, ¿verdad? Porque si hay un tema particular y algo importante que tú lo mencionas en la presentación, cuando la escuchen, pero también ahora es la parte de que las habilidades sociales precisamente son un tema, perdón, absolutamente cultural. Entonces, va a variar de una cultura a otra. Podemos tener, por ejemplo, en América Latina elementos comunes. No es muy extraño, digamos, tener elementos comunes en países de América Latina, ¿verdad? Si uno va a México o a Colombia, inclusive estás en Ecuador, por ejemplo, o, o el mismo, obviamente, en Centroamérica, ¿verdad? En Guatemala, en Honduras. Hay una serie de elementos en común, pero luego hay ciertas particularidades de lo que se entiende, por ejemplo, como una habilidad social o no, ¿verdad? ¿Qué es una habilidad o no? Como decíamos, en algunos países la cercanía, digamos, física es pues, considerada como una variable importante, digamos. Eh, Incluso nosotros los latinoamericanos, digamos, somos como muy pegas, somos muy cercanos en términos de la distancia, pero hay diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, los brasileños son terribles, ¿verdad? Es incomodísimo hablar con la gente de Brasil, porque si bien nosotros manejamos una distancia corta en la interacción física, ellos manejan una interacción más corta todavía. Y entonces uno da dos pasos para atrás y las personas dan dos pasos para adelante. Uno tratando de mantener su distancia y otros tratando de mantener su distancia. Y es un elemento que hay que tomar en cuenta con mucho cuidado en la parte de habilidades sociales o la parte cultural, ¿verdad? Juegan mucho elementos de cómo interactuar. Por ejemplo, no es lo mismo acercarse a interactuar con, digamos, con una persona del sexo opuesto en un país como en otro. Puede haber variaciones en el abordaje, en la forma que yo me acerco o en la forma en la que yo lo planteo, ¿verdad? Inclusive si hay más o menos machismo en ciertos niveles culturales es hasta complicado interactuar, pero eso son variables que van a irse presentando. Pero bueno, el tema, por eso digo, el tema de habilidades sociales da para mucho y el tema modelado, por supuesto, también. ¿Eh? Entonces, bueno, como ustedes vieron, la parte teórica, normalmente hay, digamos, la base esencial o la base fundamental tiene que ver con el trabajo de Bandura y Walters originalmente en el texto de aprendizaje social. Originalmente fue planteado a partir de una investigación que ya todos conocen, la famosa investigación con los niños y los muñecos estos porfiados, como le llaman, y cómo modelaban conducta agresiva en algunos casos, algunos grupos de niños que observaban que otros niños interactuaban de manera violenta con el muñeco, mientras que otros niños observaban una interacción de juego, de diversión, pero no violenta con respecto al muñeco. Y ellos empezaron a asociar precisamente la capacidad de las personas para adquirir nuevo aprendizaje, para adquirir nuevas conductas a partir de la observación. Y esto marca un punto importante porque ya no solamente hablamos de que nosotros podemos
aprender conducta a través de la exposición directa de las consecuencias, como sería, digamos, en el aprendizaje operante o el aprendizaje instrumental, sino que tenemos una variante, porque en esto, de nuevo, va a haber cierta discusión teórica, vamos a tener una variante con respecto al aprendizaje motor, digamos, el aprendizaje operante, perdón, tradicional, que es una variante que tiene que ver con la parte social y cultural, ¿verdad? Entonces, esto también nos permite entender que el aprendizaje no solamente se da a través de una relación entre lo que llamaríamos, bueno, en algunos casos la gente llama error, ensayo y error, aunque en realidad no es ensayo y error lo que aprende, lo que enseña, sino más bien es el ensayo-éxito. Es decir, es la conducta que yo hago y que le sigue una buena consecuencia, la que al final de cuentas me permite aprender. El error, pues obviamente, pues también va eliminando variables o va eliminando posibilidades dentro de la conducta. Pero, evidentemente, aprender todo a partir de ensayo-éxito o ensayo-error sería muy lento, muy, muy lento. Y si hay algo marca una diferencia significativa, sobre todo en las especies superiores, particularmente en los seres humanos, es la capacidad de aprender rápido a partir de la interacción con los adultos. Es decir, los niños o las crías, desde el punto de vista de los simios, los animales se ponen más desarrollados, incluyéndonos nosotros, tienen una habilidad mucho mayor para adquirir aprendizaje a partir de la observación de la conducta de los adultos. Lo hacen los chimpancés, lo hacen los bonobos, lo hacen los monos, por ejemplo, en Nuevo Mundo, los monos araña o los monos, los congos, los conocemos normalmente, y aprenden de la interacción con los adultos. Inclusive, en los chimpancés particularmente hay grupos de chimpancés que adquieren ciertas conductas que luego reproducen de manera por aprendizaje de observación a los otros. Que curiosamente no todas las manadas de chimpancés, por ejemplo, saben quebrar cocos de semillitas de palma africana con 2 piedras. No todos, solo aquellos grupos que lo han desarrollado y luego lo transmiten a las crías. Obviamente, al principio los monitos pequeños ponen una semilla y no escogen bien la piedra, le dan y la semilla sale disparada, ¿verdad? Gradualmente van aprendiendo a partir de la observación de cómo el adulto escoge las piedras, cómo coloca precisamente los cocos de la palma africana y cómo los va quebrando con una piedra que sirva básicamente como las que usaban nuestras abuelas, ¿verdad? Para moler el maíz en un metate, ¿no? O sea, es parte importante del proceso de aprendizaje. Entonces, como ustedes vieron, justamente el aprendizaje de vicario va a ser importante porque es una forma más rápida de adquirir la información. Porque si lo vemos desde el punto de vista operante, ven que es la presentación de la tarea completa. O sea, se presenta la tarea completa y luego que se presenta la tarea completa se da una serie de variantes, sobre todo el uso del reforzador positivo, ahora, o en su efecto el castigo, para poder también facilitar los procesos de aprendizaje. Porque aquí es donde entra en juego también el elemento de lo que podríamos decir que las consecuencias también, en ese caso, podrían ser vicarias, es decir, las consecuencias también vendrían de una forma particularmente por imitación, ¿verdad? Es decir, no solo basta con la conducta del modelo, también es importante que usted observe las consecuencias de la conducta del modelo. Entonces, el modelo, si es reforzado, va a ser un modelo que es más susceptible de ser seguido. Si el modelo es castigado, va a ser menos susceptible de ser seguido, porque precisamente es una variable que va a influir significativamente. Es decir, yo no solo veo lo que el otro hace, sino qué le pasa al otro. Por ejemplo, un niño en la clase hace un chiste y todos se ríen, entonces hablamos que hay un reforzamiento social de la conducta del chiste, independientemente si el chiste lo hizo en el recreo, lo cual está bien, pero no lo hizo en el recreo, lo hizo en mitad de la clase de matemática cuando la profesora explicaba. Entonces no es extraño que otros niños precisamente también empiecen a hacer lo mismo, a contar un chiste o a tirar cosas, etcétera, buscando la atención de los compañeros, buscando el reforzamiento. Entonces una conducta se modela más fácilmente cuando el reforzamiento sigue a la conducta del modelo. Si el modelo es castigado, probablemente las personas no van a gustar de eso, ¿verdad? Es como que usted en una clase pregunte, perdón, un compañero pregunte algo y el profesor en vez de contestarle le diga una grosería, o sea, una cosa fea, ¿verdad? Entonces, aprende solamente quien hace la pregunta y dice, no, yo aquí no vuelvo a preguntar porque vea qué feo me fue. No, no solamente eso, sino que también aprende los compañeros de que mejor ni pregunten en esa clase porque el profesor es grosero o los va a tratar mal, etc. Ahora, esto podría generalizarse, es decir, yo no vuelvo a preguntar en ninguna clase, o se vuelve un elemento de aprendizaje específico, es decir, yo
pregunto en otras clases, pero en esta clase no. Ahí entra un elemento operante de discriminación. Yo discrimino cuándo sí y cuándo no. Cuándo vale la pena seguir el modelo y cuándo no vale la pena seguir el modelo. Entonces, evidentemente hay toda una discusión con respecto a eso, porque Bandura, si ustedes lo recuerdan y lo leyeron, Bandura inicialmente, digamos, empieza como un analista conductual, luego, digamos, que pasa a ser un psicólogo cognitivo, ¿verdad? Vamos, una transición ahí cognitivo-conductual, pero termina siendo psicólogo cognitivo, y muchos de sus planteamientos modernos o contemporáneos tienen que ver con temas como la autoeficacia, por ejemplo, que tiene que ver ya con variables más de corte cognitivo, que tiene que ver con las cosas que las personas piensan, digamos, como nosotros pensamos acerca de las cosas, o particularmente en el caso de la autoeficacia percibida, tiene que ver con las creencias que yo tengo acerca de mi capacidad para enfrentar situaciones difíciles, que es el tema de la autoeficacia, que he escrito Bandura durante muchos años. Sí. Pero pensé que alguien iba a preguntar algo. No, ok, bueno, sí. Cualquier cosa ahí me interrumpe y no hay problema, ahora ya saben que para eso es el asunto. Entonces, la idea fundamental de Bandura era que el aprendizaje por imitación tenía una fuerte componente cognitivo. Básicamente, recuerden, los, eh, los procesos, digamos, que estarían implicados es el de atención, que evidentemente el proceso de atención es muy importante, porque recuerden, el proceso de atención siempre es un prerequisito para cualquier tipo de aprendizaje. Eh, yo no presto atención, no voy a poder aprender. No atiendo a los estímulos, no aprendo de los estímulos, ¿verdad? Es lo que pasa con los niños con déficit atencional. Los niños con déficit atencional no es que no aprendan o que tengan una discapacidad de aprendizaje o cosas por el estilo. No, son niños que desde el punto de vista de su capacidad cognitiva e intelectual son normales o incluso mayor al promedio en algunos casos. Pero en realidad el problema de ellos es que no atienden. Entonces no aprenden una ecuación matemática, no aprenden unas cosas que les enseñaron en español, no porque no tengan la capacidad cognitiva para retener, para procesar, codificar todo lo que usted quiera, sino que en realidad el problema fundamental es el asunto desde el punto de vista de la atención. O sea, yo no presto atención, los estímulos no pueden ser procesados. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con el modelo es ponerle atención al modelo, ¿verdad? Por eso hay varios aspectos que ustedes vieron ahí que son importantes con respecto al modelo. Por ejemplo, la valencia emocional, la valencia afectiva, que tiene que ver que yo le pongo más atención a aquel modelo que, por supuesto, tiene una relación afectiva, un vínculo afectivo mucho más fuerte. Y eso tiene que ver mucho con el aprendizaje. Es decir, ustedes recordarán que probablemente ustedes aprendían más y mejor de aquellos profesores a los que ustedes consideraban cercanos, o que al menos ustedes creían que eran buenas personas, o que eran buena gente, que ustedes incluso les podían tener hasta cariño o afecto. Y todavía en la universidad pasa, ¿no? Es decir, si usted no desarrolla cierta valencia emocional afectiva con respecto al docente, podría ser que no aprenda. Hay docentes que uno pasó tal vez sin pena ni gloria por sus cursos porque nunca logró hacer clic. O al contrario, ¿verdad? Creo que a mí me pasó alguna vez, un par de veces en la carrera, que más bien era negativo el asunto, ¿verdad? Más bien la persona no me gustaba, no me agradaba, chocaba demasiado, digamos, su personalidad con la mía, o con su visión del mundo con la mía, y yo pasé los cursos, les juro que apenas de panzazo, ¿no? O sea, apenas tallado. Pero si me preguntan por aquellos cursos que me motivaban, y eso independientemente del modelo teórico, del tipo de curso, sino que el profesor era bueno, era motivador, probablemente uno rápidamente hace un clic y se convierte en un modelo positivo para poder favorecer el aprendizaje. Y es algo que a veces a los docentes se nos olvida, y eso es todo un tema, ¿verdad? De cómo hacer ese clic, digamos. Entonces, la parte de valencia emocional, por ejemplo, la parte del prestigio, del observo también, ¿verdad? Si usted considera que la persona sabe lo que está hablando, no sabe lo que está hablando. Si tiene cierto prestigio a nivel académico, si la gente lo reconoce, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de variables van a ser importantes como el modelo que ustedes puedan utilizar, por ejemplo, en el área de la psicología, para establecer un modelo suyo de psicólogo, de profesional, o investigador, o tantas cosas. Pero la idea básicamente es que justamente las variables, digamos, del modelo son importantes, o sea, son necesarias, obviamente, igual que tenga experticia en un tema o un ámbito. Pero como decíamos, también está claro que hay modelaje pasivo, es decir, hay una serie de personas que sirven de modelo y no se dan ni cuenta, o sea, no lo hacen precisamente porque quieran enseñarte algo, sino porque esa es su forma de hacer las cosas
Y vos atendiendo, prestando mucha atención, inicialmente vas a ir adquiriendo ese aprendizaje. Obviamente, de acuerdo a Bandura, ya no solo basta con prestar atención, sino que ahora venimos con otro proceso, que es el proceso de retención. El tema de la retención es un tema que se puede discutir mucho tiempo, inclusive desde el punto de vista teórico, digamos, si eso es analista más conductual o si es un poco más cognitivo, o incluso si, digamos, dentro de los mismos cognitivos, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de retención hacemos? ¿Cómo repasamos nosotros cognitivamente o mentalmente esas conductas que estábamos estableciendo? Hay algunos teóricos, digamos, cognitivos, no Bandura, inclusive tengo un colega que ha trabajado mucho este tema, es un amigo de muchos años que es muy cognitivo, ¿verdad? Neurocognitivo en realidad, pero él trabaja mucho con el concepto de imagen mental, ¿verdad? Es decir, el modelaje, lo que yo observo afuera, probablemente lo represento en mi cerebro a partir de una imagen. Y obviamente esa imagen tiene dimensiones, que es un tema interesante, digamos, que bueno, no podemos discutirlo aquí, pero es un tema interesante, ¿verdad? Como esta imagen mental tiene dimensiones, por ejemplo, puede tener distancias, puede tener características físicas, características de, no sé, puede ser peso, distancia, altura, y imagen, por ejemplo. Todo eso que obviamente hace que las personas retengan lo que observan, lo codifiquen y lo retienen a nivel de su cerebro de manera tal que, digamos, dure el tiempo suficiente para poderlo aprender. Porque si no, muchas veces nosotros observamos muchas cosas en el día, cientos de cosas en el día, y probablemente se desechan, ¿verdad? Pues no son relevantes. De ahí también la importancia de la parte emocional afectiva en el modelaje. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, ok. No, es que como solo veo carillas ahí, nombres o fotos, no sé si están siguiéndome o estoy hablándole a la compu yo. Estoy hablando solo, no mentira. Ok, pura vida, pura vida. Entonces, la retención es todo un fenómeno, ¿verdad? Que luego debería ejecutar o terminar con la reproducción. Es decir, de nada me sirve a mí retenerlo en mi cabeza, darle 1000 vueltas si no lo puedo ejecutar, ¿verdad? Pasa muchas veces, por ejemplo, la interacción social, a propósito de las habilidades sociales. Hay personas que, por ejemplo, podrían planificar toda la noche y así, con el espejo y todo, ¿verdad? Imagínense la caricatura un poco. De cómo van a llegar pongámoslo en términos sencillos, cómo van a llegar a ligar a la chica que les gusta o al chico que les gusta. Y practican y lo repasan en la mente, ¿verdad? Entre comillas, la mente, 1000 veces. Y cuando llegan a la hora de los disparos, a la hora de la realidad, cuando se enfrentan en la mañana a la compañera que les gusta, o al compañero que les gusta, probablemente hay una inhibición. O sea, lo más que dices es como hola y salgo corriendo. ¿Okay? Entonces, no basta con la retención, no basta con poner atención, con retenerlo mentalmente o cognitivamente, sino que hay que reproducir la conducta que se estuvo aprendiendo a través del modelaje. Entonces, la reproducción sería el elemento ya propiamente de ejecución, ¿verdad? Obviamente, en el nivel del aprendizaje, la ejecución tendría que tener también una retroalimentación posterior a la ejecución, donde nosotros podamos ver cuáles son las fortalezas de la ejecución de la conducta. Y algo muy importante que se trabaja en todo lo que es modelaje y habilidades sociales es que no se habla de elementos negativos, es decir, el lenguaje que se usa no es eso estuvo malo, o eso está mal, o eso no se debe hacer, o ese lenguaje se debe evitar. Es complicado porque culturalmente estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje. Entonces, en el modelado, nosotros, por ejemplo, le decimos a la persona, ok, mira, hiciste muy bien A, B y C, que es la parte del correcto biofeedback, es decir, dar elementos positivos primero, y luego se señalan los elementos por mejorar. No se habla de que estuvo mal, se habla de elementos a mejorar. Y ojalá, preferiblemente, que esa retroalimentación venga con una sugerencia. Es decir, que no basta con decirle a la persona, mira, mejorar el contacto visual, ¿ok? Sino que a la hora de decir, ok, mejorar el contacto visual, pero de alguna manera es decirle cómo podrías hacerlo. Bueno, por ejemplo, mejorar el contacto visual, es decir, tratar de mantener la visión de la nariz hacia la frente de la persona. Porque el contacto visual no es tampoco contacto visual directo 100% del tiempo. ¿De acuerdo? Porque también se vuelve intimidante y se vuelve inadecuado, inapropiado, de que le ven a los ojos así todo el tiempo es como complicado. Pero la idea es que se mantenga la mirada en la parte superior de la cara de manera tal que denote que estás poniendo atención al otro, no hacia abajo. ¿Qué pasa si yo les doy la sesión así?
No, obviamente aquí estamos en digital, pero en internet, pero igual, ¿qué pasa si yo doy la clase viendo hacia el piso? Es probable que no le pongan atención, pero ni 10 minutos a lo que yo diga. ¿Por qué? Porque se vuelve tedioso, aburrido, no sabes si me estás hablando a mí o no me estás hablando a mí, etc. Si estuviéramos en la clase, recuerden, por ejemplo, la primera sesión, ¿verdad? Nosotros hacemos o intentamos hacer contacto visual con todos ustedes en algún momento, ¿verdad? No es apropiado quedarse viéndole solo a uno, porque obviamente la persona se va a sentir incómoda, así de qué está pasando aquí. Pero se mantiene pequeños contactos visuales durante varias veces, durante toda la sesión, de manera tal que todos se sientan partícipes de la dinámica. Por eso, digamos, es tan complicado hablar, digamos, en este caso, cuando yo no tengo las caras, ¿verdad? Digamos, algunos tienen una foto, otros tienen nada más el nombre, por ejemplo. Entonces, esa parte es una limitación a propósito de la interacción, digamos, mediada por computadora, como le llaman algunos, ¿verdad? Ahí hay una diferencia significativa dentro de ese enfoque de lo que estamos hablando. Pero en el ambiente normal, cuando nosotros estamos interactuando cara a cara, esa parte es fundamental, ¿verdad? El contacto visual. Pero la idea entonces es retroalimentar, no solamente con una cuestión de qué hay que mejorar, sino también cómo hay que mejorar. Por ejemplo, bueno, creo que hubieras hablado antes, o unos minutos antes de que eso hubieras dicho tal cosa. O, por ejemplo, que hubiera sido antes, que es un tema también importante. Por ejemplo, ¿cuándo saber que hay una comunicación interpersonal y que ya se terminó? Pero vos estás hablando con alguien y todo muy bien, pero llega un punto en la comunicación en que ya uno sabe que ya no sigue, que ya la otra persona vio el reloj, o que otra persona volvió a ver para otro lado, o que ya la persona está incómoda o está un poco inquieta, y ya uno entiende, sin que le hayan dicho nada, de que ya la persona pues necesita irse. Obviamente la persona debería ser asertiva, entre comillas, y decir, mira, me encantaría hablar con vos después más, pero tengo que irme ya porque me esperan, o tengo que irme ya porque el bus me deja. Pero normalmente uno lo capta, ¿cierto? Son pequeños gestos, pequeñas actitudes que uno capta. Hay personas que no lo captan y siguen y siguen y siguen, entonces se vuelve inhabilidoso socialmente. Entonces, ve que las conductas socialmente habilidosas, estoy mezclando aquí los dos temas, porque las conductas socialmente habilidosas pueden ser inhábiles, ¿verdad? Sea por déficit, o sea, porque no hago lo que hay que hacer, o también por exceso, ¿verdad? O sea, hay personas que más bien se exceden. Por ejemplo, gente que habla mucho y no deja que el interlocutor hable. Supongo que a ustedes les habrá pasado, ¿verdad? Esperemos que no sean ustedes los que hablan mucho y no dejan hablar a los demás. Si es así, pues hay que cambiar esa conducta, ¿verdad? Hay que equilibrar los tiempos del habla, por ejemplo. Hay gente que no te deja hablar, que hablan y no te dejan hablar. Hay personas, digamos, que tienen problemas, que este es un problema un poquillo más difícil, digo yo, de manejar, que tienen problemas de contenido. O sea, hay un déficit, por ejemplo, en el contenido. ¿A qué me refiero con eso? Personas que manejan muy pocos temas de conversación y con muy poca profundidad, o manejan temas muy triviales, ¿verdad? O sea, temas muy de todo mundo, política, religión, autos, sexo opuesto, sexo, lo que usted quiera, lo que sea. Y que son, digamos, no es que esté mal hablar de esas cosas, sino que simplemente, digo, son personas que puede ser que tengan una limitación en términos de los temas, o de los contenidos, como le llama Vicente Caballo, a lo que son ya los componentes propiamente de la comunicación, ¿verdad? A lo que baja dentro del mensaje. Entonces es un factor importante. O el exceso, como decíamos, de personas, por ejemplo, que físicamente se acercan demasiado, sin que haya suficiente confianza. Por ejemplo, casi que todos nosotros tenemos una especie de campo psicológico, como decía Kurt Lewin, que va más allá de nuestro físico, ¿cierto? Bueno, manejamos más o menos, por lo menos en América Latina, creo que es como un metro, por ahí puede andar, se trata de Costa Rica. Un metro que es nuestro espacio personal, o sea que no, ya consideraríamos incluso un poquito parte de nuestro cuerpo todavía. Entonces, uno permite que le invadan ese espacio única y exclusivamente personas que son de tu entera confianza, ¿cierto? Si no es de confianza, que alguien te invada el espacio, por supuesto que va a ser un factor que usted dice, aquí algo no está bien, ¿verdad? Es demasiado pronto, una persona que conoces poco, por ejemplo, ya está tratando de abrazar, o de estar tocando la mano, o de estar pasando, acariciando el brazo, qué sé yo. Ya eso obviamente se convierte en algo inapropiado, ¿verdad? Bueno, que puede ser un contacto indeseado y ya una cuestión de acoso, por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Porque esas personas no miden el espacio, no miden el tiempo, ¿verdad? Tampoco, la comunicación,
Entonces, vean que hay muchas variables que hay que considerar o que hay que tomar. Entonces, la reproducción, volviendo sobre el asunto, es un elemento fundamental dentro de la teoría de lo que Bandor establece, ¿verdad? Que bueno, ojo que hacer todo el proceso tampoco nos garantiza que nosotros podamos reproducir de manera fidedigna la conducta del modelo. ¿A qué se refiere? Bueno, obviamente hay limitaciones que tienen que ver con la experiencia del sujeto, es decir, la historia del sujeto, y limitaciones de carácter físico. ¿Ok? ¿Por qué limitaciones de carácter físico? Porque evidentemente no basta con solamente observar una conducta y eso no nos asegura que la vayamos a repetir exactamente igual. El ejemplo tal vez más claro que podamos tener, o hay varios ejemplos, uno tendría que ver con las habilidades deportivas. O sea, yo puedo mejorar evidentemente a través del modelaje usando de modelos digamos, sobresalientes o modelos importantes, como puede ser un buen jugador de fútbol, una estrella, digamos, considerada como una estrella de fútbol. Y yo podría tratar de reproducir algunos de sus trucos o algunas de sus habilidades o alguna de la forma en que le pega la pelota, por ejemplo. O cambiamos de deporte, por ejemplo, en baloncesto. Entonces vos podrías decir, bueno, yo ahora que estoy de moda, está de moda Michael Jordan, por la serie de Netflix, ahora entonces yo creo que yo viendo a Jordan 20.000 horas, probablemente llegue a jugar como Jordan. Entonces, ahí entendamos que hay una limitación, ¿verdad? Yo vi a Jordan en su máxima expresión, aunque nunca fue mi equipo necesariamente el de los Bulls, yo soy Lakers de toda la vida, así que era un niño, pero eso no significa que observarlo 20 años significa que yo voy a reproducir, hay variables, hay limitaciones desde el punto de vista físico, ¿verdad? La estatura, la habilidad atlética y otro montón de variables. La historia de cuándo se empieza a jugar, cuándo se empezó, digamos, a jugar baloncesto, y yo jugué baloncesto en el colegio, pero era malillo, digamos, jugaba, pero más por fiebre que por bueno. Obviamente, con un buen modelo uno puede mejorar un poco del nivel en que se encuentra, pero no significa que vas a ser un modelo de maestría, precisamente como puede ser un gran jugador de algún deporte. No sé, o en tenis, ¿no? El hecho de observar 20.000 horas a Roger Federer no te significa que vayas a jugar como él, ¿verdad? O sea, hay limitaciones de otro tipo que afectan directamente al aprendizaje vital, pero que puedes mejorar. O pensémoslo en el baile, por ejemplo, o la danza. A los que tienen esas habilidades y las han ido cultivando, las han ido desarrollando. Yo veo a alguien bailando, no sé, un tango, que me parece maravilloso, una cosa increíble, y una cosa es que yo lo vea y lo vea 20.000 veces y otra es que yo lo pueda reproducir. ¿Verdad? Que yo pueda bailar el tango con esa fineza, con esa estética, digamos, y con un muy buen cerebelo bien desarrollado, ¿no? Tal vez uno no lo tiene. Entonces, el modelaje sí tiene esas limitaciones, por supuesto, y tiene que ver con las condiciones físicas, ¿verdad? Bueno, evidentemente es una limitación, habrá otras, pero es un tema que sí entra en juego ahí, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que es el modelado, vean que lo importante es el proceso, es la explicación razonada de la técnica, como siempre, de qué le va a servir y cómo le va a servir. Obviamente la definición operacional de la conducta, cuál es la conducta que nosotros queremos trabajar, cuál es la conducta que queremos observar y que queremos desarrollar. Y por supuesto, evaluar el nivel inicial de ejecución, ¿verdad? O sea, qué es lo que la persona quiere hacer. Ahora, puede ser algo de habilidades sociales, ven que no necesariamente, puede ser modelado para aprender a otra cosa, aprender a cocinar, aprender a usar un software, por ejemplo, o qué sé yo, usar algunas otras cosas que sean necesarias. O ejecutar una habilidad, o aprender a escribir, o usar como decíamos, un manual, que puede ser una especie de modelaje simbólico que es importante a la hora de revisarlo. Entonces, hay muchísimas cosas que nosotros podemos tener en cuenta a la hora del modelaje, ¿no? Entonces, una vez que vemos cuál es el nivel real de ejecución, y lo que es importante es reforzar el nivel real de ejecución. Porque es el nivel de que el sujeto parte. Puede ser que tal vez no tengamos que empezar de cero, por decirlo de alguna forma. Entonces, a partir de lo que el sujeto puede hacer, nosotros ya podemos construir a través del modelado un poquito mejor. Ahora, evidentemente, aquí es un tema básico, es que usted debe escoger, dependiendo de la necesidad, si es un modelo de afrontamiento, lo que llamamos un modelo de coping, o un modelo de maestría, ¿no? De mastery. Evidentemente, la mayoría de las veces, con el nivel de déficit que muchos de los pacientes podrían tener, o los clientes puedan tener, pues realmente rara vez uno va a empezar con un modelo de maestría, porque el modelo de maestría podría generar más bien alta frustración. ¿De acuerdo? Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, que agarrar un grupo de bailarines y bailarinas que pertenecen al Ministerio de Cultura, digamos, al
taller de danza del Ministerio de Cultura, por ejemplo, y traer una bailarina o un bailarín de altísimo nivel que obviamente va a modelar desde la maestría. No va a empezar de cero, ni va a empezar gradualmente, sino que dice aquí, vean, esto es lo que hay que hacer y así se baila. ¿Okay? Evidentemente, si traen un instructor que es un tipo súper reconocido, pues una chica que es súper famosa, es un modelo extraordinario y es un modelo que viene a enseñar desde la maestría, no viene a enseñar desde el afrontamiento, porque está trabajando con personas que ya tienen un nivel alto dentro de la danza, no está empezando con estudiantes de primer año, no está empezando con un grupo de nosotros que se nos ocurrió ir a aprender danza de un día para otro, ¿verdad? Y que va a ser así, igual, ¿ok? Otro ejemplo claro sería, por ejemplo, el yoga, es decir, no es lo mismo que vayamos todos nosotros, bueno, tal vez alguno aquí ya tenga un nivel, creo que hay una o dos compañeros que tienen ya un nivel más alto, son instructores, pero la mayoría de nosotros seguro empezaríamos así como flat, ¿verdad? Como el nivel 1. Y entonces, evidentemente, en el nivel 1, el modelo más apropiado sería, y esto las compañeras supongo que lo saben, los que son instructoras, van a tener que ir gradualmente, ¿verdad? Enseñando las habilidades donde hay un afrontamiento que es más realista, donde yo intento y no me sale y lo vuelvo a intentar y la próxima me sale. Se parece más a mí, el modelo de coping, el modelo de afrontamiento. Si me ponen un modelo de maestría y ponen a una instructora a hacer, no sé, ya unas asanas súper complejas, por supuesto que yo digo, no, hombre, mejor me voy, o sea, yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Eso jamás en la vida, ni volviendo a nacer, lo puedo hacer. Bueno, lo mismo ocurre en cualquier cosa que nosotros queramos modelar. Hay que ir gradualmente, hay que usar el modelo de afrontamiento. Por ejemplo, si estoy modelando que una persona llame por teléfono a la persona que le gusta, digamos un adolescente, que llame a invitar a la chica que le gusta. Entonces yo, claro, obviamente hay que prepararlo de qué es lo que hay que decir, más o menos cuál es la forma, porque es esto, es más o menos cuál es la forma y luego el sujeto lo adapta a su propio estilo, a su propia personalidad. Pero probablemente, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes le pasó, tal vez ya ustedes son de otra generación y uno quiere llamar a la muchacha que le gusta y la quiere invitar a salir y lo piensa muchas veces. Y incluso agarra el teléfono y busca el número y tiene el número en la mano y no marcas. Y entonces después llega y marcas y donde va a contestar, usted apaga y cuelga. Ahora es jodido porque si es el celular de ella queda registrado. Antes no, antes eran los numerillos de la casa y eran totalmente nada electrónico, todo era digitales. Entonces no quedaba marcado, solo ahí alguien colgó y ya está. Ahora sí queda registrado su número, pero de todas maneras no hablaste. No hiciste la conducta, te quedaste ahí básicamente. Entonces, muchas veces cuando se usa, decíamos, el modelaje, es eso, ¿no? Todos hemos dudado, todos nos hemos enfrentado a alguna situación donde no estamos tan convencidos o tan seguros, no solo de la situación, sino que incluso hemos dudado hasta de nuestras habilidades o de nuestra pinta, decir, no, hombre, yo creo que no, que va a querer salir conmigo, no, qué facha la mía, no, y ella tan bonita, algo así. Pero lo pienso, pero a lo largo es que me enfrento a la situación, yo digo, y no, la verdad es que voy a hacerlo, la voy a invitar, y lo peor que puede pasar es que me diga que no. Pero ese trabajo a nivel cognitivo, por supuesto que hay que realizarlo también con los pacientes. Es parte de la reestructuración cognitiva que a veces acompaña, dependiendo de las variables, el modelaje. Porque a veces la persona podría tener muy buenas habilidades, pero la parte cognitiva lo bloquea o lo inhibe, o la misma parte fisiológica ansiosa, por ejemplo. O sea, alguien podría inhibirse por la ansiedad, digamos, en una situación social. Por ejemplo, usted podría dominar muy bien la materia, podría ser muy hábil incluso para exponer, incluso ser muy bueno contando historias, pero en la universidad, a la hora de exponer, podría ser que usted no lo pueda hacer. Porque hay una ansiedad basal que lo afecta, ¿verdad? Y que tiene que ver con experiencias previas o que tiene que ver con pensamientos negativos relacionados con el profesor y la evaluación que el profesor va a hacer de mí o la evaluación que los compañeros van a hacer de mí. Entonces, hay muchos factores que pueden influir de manera significativa en la forma en la que yo me enfrento a una situación. ¿Okay? Entonces, básicamente, decíamos, la persona hace su ejecución. Luego de eso se escoge cuáles son los elementos más importantes que se deben trabajar en el modelaje. O sea, ¿qué es lo que se va a trabajar? Ahora es muy importante esto, no se pueden trabajar todas las cosas a la vez. Si un paciente podría tener déficit en 4 o 5 cosas, yo no puedo exponerlo a mejorar cada uno de esos aspectos de un solo tiro, sino que hay que ir gradualmente. Puede ser de uno en uno o máximo así mucho, solo se pueden trabajar 2 cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, orientación y mirada.
Con solo eso es suficiente, porque el sujeto va a tener suficiente trabajo para tratar de mantener de manera muy adecuada ambas características, es decir, mantener la mirada de la nariz hacia el frente de la persona con la que está interactuando y una orientación ligeramente un poquito hacia un lado. De hecho, bueno, no podemos modelarlo aquí, lástima, pero en la clase siempre lo modelamos. Es cuando usted pide a alguien que se ponga frente a usted, por ejemplo, en el caso de alguna de las compañeras. Entonces digo, mira, venga acá y póngase frente mío. Automáticamente la persona no queda exactamente al frente mío, sino que está al frente, pero ligeramente hacia un lado, pues a la izquierda o a la derecha. Más o menos, y esto es interesante, hasta podemos sacar el compás y medir. Son como 15 grados de orientación. Es decir, digamos, yo estoy, la orientación sería siempre, digamos, de cero, esta, pero no, la gente está un poquito inclinada. O sea, yo estoy aquí y la otra persona está un poquito hacia un lado, no está frente a frente. Pero si, por ejemplo, los viéramos interactuar con el novio o la novia, que los llama, mira, vení, ponete aquí al frente, la dirección es completamente en 0 grados, están frente a frente, porque el grado de intimidad, el grado de confianza determina esa dirección. Pero en el profesor-alumno, o incluso en personas que somos amigos nada más o conocidos, siempre vamos a encontrar un desfase, un cierto grado de diferencia de 15 grados, y eso está medido y estudiado. 15 grados entre en la persona que está hablando y el otro. Eso es orientación, ¿verdad? Y eso es interesante, la orientación está determinada por el grado de intimidad de la interacción o de la relación que se tiene con la otra persona. ¿Okay? Entonces, eso es interesante. Ahora, solo se puede trabajar 2 cosas, porque ya es suficiente estar pensando en que me tengo que correr un poquito y que además tengo que mantener el contacto visual, ya es suficiente. Entonces, la idea ahora es que la persona, una vez que tiene clara cuál es la conducta, el siguiente paso es el modelado. Es decir, alguien le modela la conducta apropiada. De nuevo, esto no se trata que la persona lo asuma, como decía en un libro una vez, como un mono de feria, es decir, como el que simplemente repite. Sino que el modelado lo que implica es que el modelo da una pauta y yo la adapto a mi necesidad, a mi forma de hacer, por ejemplo, a mi forma de hablar. Si usted habla de cierta manera, explicar en estereotipos, si usted tiene, digamos, pertenece a alguna subcultura, y dentro de esa subcultura se habla de cierta manera, y se habla con cierto tono, y con cierta, digamos, con cierto ritmo a la hora de hablar, está claro que usted lo va a hacer desde su perspectiva, desde su entorno, no lo vas a hacer de otra manera. Pero uno lo ve, por ejemplo, con personas que fueron personas adictas o que vivieron en, digamos, personas adictas o personas de la calle, ¿verdad? Que desarrollan un cierto dialecto, un cierto idioma y una cierta forma de hablar, ¿verdad? ¿Qué me dice, doctor? Toda ni pura vida, mae. Okay. Normalmente nosotros no hablamos así, a menos que nos refiramos a un poco en broma o estemos en alguna interacción. Ellos, esa es su forma, digamos, de entonar y su forma de interactuar. Entonces, por supuesto que si ellos repiten lo que yo digo, pues va a quedar muy falso, porque esa no es su forma de interactuar, ni en el ambiente donde él se desarrolla tampoco. Y esto pasa mucho cuando uno entrena habilidades sociales en personas, digamos, que han estado metidos en situaciones de calle o de drogas, por ejemplo. A mí me tocó trabajar en algunos centros de adicción y trabajar mucho, digamos, todo esto de recuperar habilidades y otras cosas. Bueno, hay muchos déficits a nivel de la interacción social que se van dando. Entonces, reforzar la idea de que efectivamente la persona tendrá que adaptarlo a sus necesidades y a sus características, no es una repetición. Pero bueno, se hace el modelaje, si la persona se expone al modelo, luego de la exposición al modelo, le toca a la persona reproducir la conducta en la parte de reproducción, o sea, hay atención, hay retención y luego viene la parte de reproducción, porque si no, no tiene sentido. Y la persona reproduce la conducta lo mejor que puede, a partir, decíamos, del modelo y las consideraciones que hemos hablado. Posteriormente a que la persona hace eso, ejecuta su conducta de la mejor manera posible, viene la retroalimentación, viene el feedback. Ahora, de nuevo, el feedback, decíamos, se señalan los aspectos positivos primero y luego se señalan los aspectos por mejorar. Y esta es una regla que aplica para el terapeuta solamente cuando, digamos, para el terapeuta cuando está solo con el paciente, en un entrenamiento, por ejemplo, de habilidades sociales a nivel individual. Pero aplica también para el terapeuta, para los terapeutas, si hay varios, digamos, si es un grupo, es mejor que haya dos, un hombre y una mujer. Y que además de eso, no solo participan en la retroalimentación los terapeutas, sino que también los compañeros del grupo. ¿Y cómo es la retroalimentación? Como ya señalábamos antes. Usted señala los aspectos positivos y los aspectos que hay que mejorar. Y si quiere y si puede, señala específicamente cómo mejorarlo.
mire más, observe más tiempo, trate de hablar antes. A veces hay principios en la comunicación que son fundamentales, por ejemplo, entre más corto, más claro, más corto y más conciso es mejor. En la comunicación más no significa mejor. Pero hay personas que dan mucho rodeo para decir algo. Vea, es que yo no sé si usted, pero es que yo quería hace días decirle algo, vea, pero es que vea, que he buscado un montón de palabras, no he podido ver como que, no sé, mira, es que a veces yo he venido y hay otra gente y me da vergüenza y no he podido decirle, vea que es que, y dele, o sea, 5 minutos en esa carajada, al final uno no entiende nada. No, es directo al punto. Mira, yo quería decirte algo, mira, ya hace días estaba pensando en que taca, 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 taca. Y eso es así, no solo, digamos, en la búsqueda de una interacción con otra persona, desde el punto de vista social, sino también inclusive en la retroalimentación que yo le haga, por ejemplo, a un colaborador, o a una persona que trabaja conmigo, o a un familiar. Mira, vos hiciste esto el otro día, a mí no me gustó, no me pareció lo más adecuado, me parece que podrías haber hecho taca, 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 y que la mejor forma de resolver ese problema es haciendo esto y esto. Pero bueno, muchas veces no somos así, solo digamos que vamos como en la discusión y en la solución, no solución, porque no se resuelve mucho, pero digamos que vamos en la parte emotiva de los mensajes. La parte emotiva de la discusión y no vamos al punto, ¿no? No es concreto. Entonces, bueno, una vez que se da la retroalimentación, viene un segundo modelaje. Vean que aquí es importante. Si es en individual, el terapeuta vuelve a modelar la conducta para fortalecer algunos puntos, para mejorar. Si es en grupo, ojo que esto es muy importante. Cualquiera de los participantes, incluso el que dio la retroalimentación, si gusta puede lanzarse y hacer el modelaje 2, lo hace otra persona, otro paciente. No lo hace necesariamente el terapeuta, por ejemplo. Y es un tema interesante porque eso enriquece muchísimo la interacción grupal. Pero bueno, es parte de las ventajas de las habilidades sociales en grupo, por ejemplo. Entonces, algo importante que se me escapaba, la retroalimentación solamente se hace sobre los elementos que se trabajaron. Es decir, si yo trabajé distancia y orientación, obviamente la retroalimentación es solo distancia y orientación, que es lo que estamos trabajando. No es que estamos trabajando distancia y orientación y alguien nos va a salir con la mirada. ¿Ok? ¿Verdad? Nos va a salir con la mirada y uno dice, no, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver en el asunto. ¿Verdad? Entonces es un poco eso de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Entonces, hay una serie de cuestiones que nosotros debemos considerarlo. Entonces, si solamente se trabajan dos cosas, la retroalimentación es específica sobre esas dos cosas. Entonces, lo importante es que nosotros vayamos mejorando. Una vez que el sujeto considera, y el grupo, por ejemplo, si es en grupo, una vez que el sujeto considera, el terapeuta o el grupo, de la interacción, que la habilidad ya está desarrollada, que esos dos elementos están bien trabajados, entonces ahora se pueden agregar otros dos, si fuera que hubiera más déficits. Hay personas que tienen bastantes, otras tienen uno o dos, y con solo esos dos o tres que se ajusten, ¡pum!, la habilidad social se vuelve mucho más pragmática. Pero es parte de esos elementos que se deben revisar. Entonces, se vuelve a modelar, vuelve a repetirlo y se vuelve a reproducir, se vuelve a retroalimentar y se hace el feedback para poderlo desarrollar. Ahora, vean que las conductas de habilidad socialmente pueden ir en muchos ámbitos. Por ejemplo, el comer en público, el hablar en público, el exponer en una situación académica, el pedir, por ejemplo, pedir algo en un lugar o hacer una petición, por ejemplo. Y de hecho esto tiene mucho que ver con un tema que en habilidades sociales se trabaja, que es el de los derechos asertivos, que curiosamente no está tan explicado en el texto. Hay una lista, si quieren pueden buscarlo en el texto de modificación de conducta de Caballo. No sé si en el de Labrador, que es el que está en el Drive. Hay un capítulo de habilidades sociales, hay una lista de 26 derechos asertivos, por ejemplo, que tienen que ver mucho con la parte de habilidades sociales. Porque también algunos discuten que no lo plantean Díaz y ellos en la lectura, pero por ejemplo Caballo sí lo trabaja mucho, el hecho de generar un sistema de creencias diferente, inclusive antes de empezar el entrenamiento. Es decir, que las personas entiendan que tienen ciertos derechos que de pronto creen no tener. Por ejemplo, pensemos en el derecho a decir que no sin sentirme culpable. ¿Okay? Derecho a decir que no sin sentirme culpable. ¿Cuántos de ustedes hubieran pensado que eso es un derecho? ¿Cuántos hubieran pensado que eso es un derecho asertivo? Probablemente muchos no creerían como que un derecho. Ok. Obviamente, si yo digo el derecho a ser escuchado y respetado,
probablemente todos digan, de sí, profe, obvio, eso es un derecho. Pero si yo les digo, el derecho a ser no asertivo cuando sea riesgoso serlo, o cuando me sea conveniente no serlo, puede ser que uno dude que eso es como que yo no... Un derecho asertivo es no ser asertivo. Paradoja, ¿no? Pero de hecho lo es. Es decir, por ejemplo, cuando no ser asertivo es asertivo, cuando ser no asertivo te evita un riesgo físico, por ejemplo, de daño físico. O cuando te evita una discusión que no es necesaria. ¿Verdad? Pensemos, por ejemplo, que vos no sos muy creyente y en tu familia están discutiendo sobre algo religioso. Probablemente yo doy mi opinión, pero no me voy a enfrascar en una discusión de estas porque no llegamos a ninguna parte y probablemente tenga consecuencias aversivas más que agradables. Entonces hay un punto en que yo digo, no, ya no voy a decir nada más sobre el tema, voy a decir, bueno, está bien, cada quien piensa lo que quiere y yo ya no digo más nada, ya no soy asertivo, no digo lo que pienso ni lo que siento porque no, es un desgaste innecesario, ¿verdad? O discutir con tu abuelita porque te echó una bendición en la mañana, o sea, cosas absurdas que no tienen ningún sentido, que más bien no solo no tienen sentido, sino que podrían hacerle daño a la otra persona. Por ejemplo, bueno, ya mi abuelita murió hace mucho, pero mi abuelita siempre me daba una bendición antes de irme a la universidad, hace muchos años. Yo no soy muy creyente, que digamos, en realidad no soy creyente, soy muy escéptico. Y entonces no me voy a discutir, no, abuela, no me bendigas porque yo no creo en esa hora. No le voy a decir eso a mi abuela, jamás. No le iba a decir, mi abuelita murió hace muchos años. Pero ahí no ser asertivo, realmente, ¿verdad? Es más bien ser asertivo. Qué paradójico. Entonces, es un derecho, perdón, que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos derecho a pedir lo que quieran, lo que sea. Yo puedo pedir lo que sea. Pero hay una excepción, ¿cierto? Tengo que entender que la otra persona tiene igualmente todo el derecho a decirme que no. ¿Verdad? Se puede llegar y decirle, Andrea, présteme plata, présteme 20,000 pesos. Digamos que yo tengo el derecho de pedírselo. Muy, muy raro, pero digamos que yo tengo el derecho de pedirlo. No le estoy faltando el respeto, no le estoy diciendo ninguna grosería. Solo estoy diciendo, Andrea, préstame 20 rojos, porque no tengo para pagar el cable, o para pagar la suscripción de Zoom. ¿Ok? Entonces, yo tengo derecho a pedir, pero entendiendo que la otra persona tiene todo su derecho a decir que no. Y ojo, no solamente es que diga no puedo, o sea, André puede decirme a mí no puedo. ¿Ok? Y yo debería entenderlo y decir, de pura vida, tranquila, no pasa nada. Pero incluso ella podría decir no quiero. Y en nuestra cultura no estamos acostumbrados a que la gente nos conteste no quiero. Si probablemente me dice a mí no puedo, yo digo, bueno, ahí está bien, no puede, ok, no pasa nada. Pero si me dice no quiero, y ojo, no querer es su derecho, yo podría enojarme. Entonces, digo, culturalmente, no es que lo vaya a hacer, culturalmente podría enojarme con Andrea porque no me quiso prestar la plata, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a veces a tener que inventar o batear o decir mentiras para poder no decir directamente, mira, no quiero, ¿verdad? Mira, ¿por qué no salís conmigo? Ah, no, no quiero. ¿Cómo que no quiere? No, no quiero, punto. No me interesa. Normalmente ahora diríamos, bueno, no, es que tengo que ir donde mi abuelita y la restricción y ahora ya no puedo salir y tengo en cuarentena. La cuarentena quedó muy bien, entonces no digo las cosas como son. Y eso es un tema que tiene que ver con la parte de habilidades sociales, que tal vez no se desarrolló tanto en el capítulo, que es justamente el tema de la comunicación, ¿verdad? O de los estilos de comunicación que se pueden modelar de una manera nueva, digamos, pero que normalmente han sido modelados a través de la interacción con los pares, con la familia, y eso nos lleva, por ejemplo, a tener tipos diferentes de estilos de comunicación, ¿verdad? Recuerden que básicamente hay tres, que es el estilo pasivo, que son aquellas personas que generalmente no hacen valer sus derechos, ni los hacen respetar, ni opinan, ni dan su opinión, ¿verdad? Sino que las personas suelen pasarles por encima, digamos, si fueran una alfombra, si lo vemos desde ese punto de vista, digamos, de la analogía. Normalmente no se sienten valiosos, no tienen suficiente fuerza propia para poder imponer, digamos, su punto de vista ante otras personas. Es decir, hay gente que se deja atropellar, por decirlo de alguna manera. Obviamente no lo hacen de manera voluntaria, no es que les guste eso, sino que simple y sencillamente es el patrón de interacción comunicacional que han aprendido. Por otro lado, digamos que al otro extremo estarían las personas que son más bien agresivas. ¿Qué significa eso? Bueno, aquellas personas que más bien hacen valer sus derechos, pero irrespetando los derechos de los demás.
Entonces, típicamente la persona que puede decir, a mí no me importa lo que los demás piensen o sientan, yo hago lo que yo quiero. Digamos que esa es como la actitud típica de la persona que es agresiva, digamos, que tiene ese estilo de comunicación violento o agresivo. Entonces, fundamentalmente, bajo esa condición, son personas que imponen su punto de vista. Generalmente usan mucho como, usted tiene que, usted debería de, es que usted sí que es vagabundo, usted no es como yo soy así, yo soy así, y soy mejor que todos, y taca, taca. Es una forma muy hostil de comunicación, ¿verdad? Siempre se imponen, por ejemplo, usan mucho elevar el tono de la voz, gritar, ¿verdad? Intimidar, por ejemplo, físicamente, que sé yo, usan el dedo para señalar, o muestran, digamos, tal vez no levantan el puño para golpear, pero si usted los ve, el puño está cerrado, digamos, a los lados del cuerpo, aprietan los dientes, generalmente imponen su criterio. Entonces ven que las personas pasivas no hacen valer sus derechos, mientras que los agresivos los hacen valer, pero a costa de los derechos de los demás. Obviamente, si encontramos una persona con un estilo de comunicación agresivo y uno pasivo, pues se junta el hambre con las ganas de comer, como decía mi abuelita, y desgraciadamente una persona va a imponerse sobre el otro. Ahora, claro, ojo que las personas pasivas podrían llegar a un punto en el que exploten, ¿verdad? Generalmente la persona agresiva explota de a poquito. Es como decíamos nosotros, un Alka-Seltzer, ¿no? Que le echan agua y hace ebullición. Las personas pasivas pueden acumular por tiempos y podrían reaccionar muy feo, muy feo, muy agresivamente cuando ya estén hartos o cansados de ser pasivos. Y eso no se trata precisamente. Ahora, ¿qué nos queda entonces? Bueno, nos quedaría entonces el tercer estilo de comunicación, que es el que se supone nosotros deberíamos tener como profesionales de la psicología, por ejemplo, y como personas en términos generales, y es algo que nosotros trabajamos con los pacientes, que es el estilo de comunicación asertivo. Entonces, ¿qué es la asertividad? La asertividad es decir, lo que se siente, lo que se piensa, de una manera apropiada y adecuada, haciendo valer mis derechos sin irrespetar los derechos de los demás. Sin atropellar los derechos de los demás. Entonces, yo tengo derecho a decir mi opinión, decir mi punto de vista, pero no tengo derecho a irrespetar el punto de vista del otro. Yo tengo derecho a pedir, pero tengo que entender que el otro tiene derecho a decirme que no. Por ejemplo, hay un derecho asertivo muy interesante, que tal vez a algunos de los que son muy perfeccionistas les dificulte un poco esta idea. Pero hay uno de los derechos asertivos que dice que tengo derecho a hacer menos de lo que humanamente soy capaz y posible de hacer. Pensemos un poco en el asunto este del tiempo que reclamaba el compañero, ¿no? Sí, probablemente hay mucho trabajo que hacer, hay muchas carajadas pendientes y quizás no todas se pueden hacer al 100%. O sea, no todos los trabajos que has entregado en estos días es el trabajo más excelente que usted hubiera deseado o podido entregar. Entregó lo que pudo. Y tampoco está mal en el sentido de que tienes derecho de vez en cuando a hacer menos de lo que humanamente eres posible hacer. Y eso va mucho en la línea de quitar o reducir estas autoexigencias tan jodidas que muchas veces nosotros tenemos y que obviamente con mayor razón todavía nuestros pacientes van a tener. Van a tener muchas ideas muy rígidas con respecto a cómo deben ser o cómo deben interactuar o la clase de persona que tengo que ser, etcétera, cumpliendo muchas de las exigencias del entorno. Entonces, la idea precisamente de la asertividad es que yo pueda decir las cosas de manera apropiada, de manera adecuada, pero que haga valer mis derechos, que yo diga lo que pienso, que yo diga lo que siento, que no me quede callado y que me atropellen fácilmente. Justo es eso lo que vamos a hacer, lo que vamos a tener que desarrollar a partir de las habilidades sociales. Entonces, muchas veces el tema no solo es una habilidad específica, como hablar en público o conversar con personas, digamos, que me interesan y que me generan mucha ansiedad, sino que obviamente hay dificultades que van más allá de eso y que tienen que ver con la forma de comunicación. Es muy probable, por ejemplo, que en la consulta ustedes tengan pacientes con depresión y tengan casi seguro que los pacientes con depresión, la mayoría de ellos tienen estilos de comunicación pasivos. Particularmente en el caso de las mujeres, por un asunto de género. Curiosamente, pacientes hombres deprimidos o incluso no solamente hombres adultos, sino inclusive, por ejemplo, adolescentes hombres, van a presentar muchas veces un patrón de comunicación agresivo, no pasivo. Agresivo, porque la hostilidad tiende a ser uno de los indicadores de depresión en hombres. ¿Por qué? Porque obviamente es más aceptable para un hombre estar enojado, y la sociedad incluso se lo va a reforzar, que estar triste. Entonces, la depresión en adolescencia, por ejemplo, y incluso en niños muchas veces, y en hombres adultos,
se manifiesta de manera de hostilidad o agresividad, de un estilo de comunicación más fuerte, más grosero, más imponente, y no necesariamente desde la tristeza. Y eso es importante como un tip para que usted lo tenga claro cuando se trabaja con personas con depresión. Pues usted dice, no, pues no está deprimido, lo que está es enojado. No, ese enojo es es un indicador de depresión en personas que particularmente tienen, por ejemplo, conceptos muy machistas o una forma muy machista de ver el mundo y lo hacen. En el caso de los hombres adultos y en el caso de adolescentes y niños, es que no logran manejar apropiadamente la expresión de las emociones y lo transforman en hostilidad, lo transforman en agresividad. ¿Okay? Entonces, vean que esto de la asertividad se vuelve importantísimo. Es un punto básico también en el trabajo de habilidades sociales, que tal vez no lo desarrolla tanto el texto, ¿verdad? Ahora, como ustedes vieron, cuando hay una persona con un problema de habilidades sociales, uno tiene que valorar diferentes puntos, ¿verdad? Uno tiene que ver con la parte meramente de habilidades conductuales. Es decir, podemos entender una persona con un déficit de habilidades sociales porque carece de las habilidades conductuales necesarias. No sabe qué hacer en la situación. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, decir, no, todo es cognitivo, por ejemplo, y seguramente la persona tiene ideas irracionales y tiene pensamientos irracionales que le limitan la conducta cuando no he valorado o no he evaluado su capacidad conductual. Entonces, podría ser que simplemente tiene un déficit en habilidades conductuales. ¿De acuerdo? Ahora, podría ser, digo que no se saben ni las clásicas, ¿verdad? Por ejemplo, les pregunto a todos, piénsenlo, no es una pregunta retórica, ¿cómo se acercarían ustedes a alguien que les gusta, pero que no han podido, por ejemplo, encontrar a alguien que se los presente? O no han podido encontrar a algún amigo del amigo para que se los presente. Sino que si a usted realmente le interesa y le gusta, va a tener usted que ir a contactar y hacer el contacto y tratar de empezar la interacción con esa persona. Entonces piense bien cómo lo haría. ¿Tiene habilidades para hacerlo? Por ejemplo, obviamente hay una cuestión machista y probablemente algunas de las chicas digan, yo no, jamás, yo no voy a ir. Yo creo que ya algunas, por dicha, probablemente piensen diferente, digan, no, pero a mí me gusta, yo voy a ver qué. Yo trato de interactuar a ver qué. Claro, obviamente hay toda una limitación sociocultural de lo que hemos hablado, que se entiende como una habilidad social o no, o que inclusive se asignan por roles de género, qué habilidades tienen unos y otros, ¿verdad? Pero si lo vemos realmente desde el punto de vista del equilibrio y la igualdad, pues todos tendríamos, digamos, la habilidad o la necesidad de tener habilidades para interactuar con el sexo opuesto o con el mismo sexo si nos interesa y nos gusta. Y también no hemos encontrado quien nos llame, quien nos lo presente. Entonces, ¿quiénes de ustedes, nada más no contesten, simplemente piensen, ¿quiénes de ustedes tendrían habilidades para hacer eso? Y no solo si tienen o no, ¿qué habilidad usaría usted para llegar a interactuar con alguien que usted no conoce, pero que a usted le gusta? Y que ha intentado muchas veces, por ejemplo. Se le ha preguntado a todo el mundo que si lo conoce para que se lo presente o se la presente y no hay manera. Entonces, si la respuesta es tengo habilidades, entonces hablamos que sus habilidades conductuales están ahí, no hay un problema. Pero si usted me dice, profe, yo estoy pensando, yo ni sé, no tendría idea ni de cómo. Probablemente entonces habría un cierto déficit de habilidad conductual específicamente. O sea, yo no sé qué hacer, o sea, no sé cómo comportarme en esa condición. Y eso es una variable. La otra variable es evaluar precisamente la expectativa desde el punto de vista cognitivo. Es decir, ¿qué pienso yo acerca de mí mismo? Por ejemplo, obviamente mi percepción, mi autopercepción, mi autoconcepto va a tener un peso importante en las interacciones sociales que yo tengo. Entonces, si yo me considero inapropiado, inadecuado, o no sé, hasta feo, probablemente eso me va a limitar en mi interacción social. Y hay algunos estudios por ahí, ¿verdad? Que son vacilones, por ejemplo, de cuánto me considero yo. Si yo, por ejemplo, me califico, si cada uno de ustedes, piénsenlo nada más, no me tienen que responder, piénsenlo. Si ustedes tuvieran que calificarse en términos de atractivo físico, ¿verdad? De buen partido, por decirlo de alguna manera, hacia los demás, que ya no solo incluye la parte física, pero incluye también las otras variables psicológicas, comunicación, habilidades, personalidad, etc. Bueno, ¿cómo se autocalifican ustedes? Algunos se pondrán 10, no, profe, yo soy un 10, soy un ofertón. Hay personas que dicen, no, yo soy un 7, yo soy ahí más o menos, ni fu ni fa. También habría que pensar que hay gente que se podría calificar muy mal. Y se podría pensar que soy un 5 o un 4. ¿Okay? Entonces, la forma en la que yo interactúo y la forma en la que yo voy a interactuar con los demás, la autopercepción con respecto a mi atractivo
físico, mi atractivo intelectual o mi interés que yo pueda suscitar en otras personas va a afectar significativamente, por un lado. Pero también luego lo otro sería la expectativa. Es decir, son creencias acerca de lo que yo espero que los demás hagan. O aún más grave, ¿qué es lo que yo pienso que los demás piensan? ¿Verdad? Algo así como el famoso, bueno, lo veremos más adelante, la distorsión cognitiva que Beck llama la lectura de mentes. Es decir, donde yo creo que yo sé lo que el otro piensa, sin haberle preguntado, sin nada. O sea, yo adivino, ¿no? Es como si tuviera poderes mentales, si pudiera adivinar. Algo así como que la gente cree de nosotros, que podemos leerle la mente, esas carajadas. ¿Verdad? Bueno, las personas muchas veces normalmente, por ejemplo, en una discusión, inclusive podrían negar lo que usted piensa. Yo creo que nos habrá pasado a todos, que la pareja en una discusión, o las exparejas en una discusión, dijeron, pues que usted no piensa así, usted piensa de esta otra manera. Pero resultó ser que yo no sé lo que pienso, pero la otra persona sí sabe lo que yo pienso. Y eso se llama lectura de mentes, es una creencia irracional de que yo tengo la capacidad de poder saber realmente lo que el otro piensa. No, yo solo sé lo que el otro piensa cuando yo se lo pregunto. Y el otro, claro, me podrá decir la verdad, me podrá decir mentira, pero yo no puedo suponer que yo sé lectura mental, ¿no? Que tengo bola de cristal y que puedo leer. Entonces, muchas veces el factor cognitivo y las expectativas cognitivas limitan. Por ejemplo, yo podría pensar que no invito a salir a alguien o no le pido a un grupo de amigos que vayamos al cine porque van a pensar que yo soy X, Y o Z. Ahí es donde juegan las expectativas. ¿Okay? Entonces hablamos de conducta, de déficits conductuales, pero también de problemas de inhabilidades a nivel cognitivo. Pero también vienen las partes a nivel meramente de la interacción de la activación fisiológica. Hay personas que la interacción condicionada con el ambiente ya les genera un miedo terrible a la interacción. Por ejemplo, una persona que no come en público es porque le da miedo, no solamente le genera un miedo terrible eso, sino que además pues tiene la expectativa de que los demás se van a burlar. Como si comer fuera una conducta así muy sofisticada. En realidad, si uno lo ve, inclusive la próxima vez que cuando se abran los malls, vaya a un mall, haga el experimento, observe a los humanos comiendo. No tiene gran ciencia. Usted va a observar un grupo de una manada de chimpancés comiéndose unas bananas y unas naranjas y observa a cualquiera de nosotros en el mall sentado comiéndose una hamburguesa o un pedazo de pollo y no hay mucha diferencia. Sin embargo, la persona que tiene la fobia o el miedo interpreta que los demás lo van a criticar por cómo come o cómo mastica o cómo mueve sus manos o si se ensucia o no se ensucia. No sé si a alguno de ustedes les pasa. Yo soy bueno para ensuciarme. O sea, yo tengo, ¿verdad? Parezco un chiquito. O sea, mi nieto que tiene 5 años de pronto se ensucia menos que yo comiendo. ¿Y qué? Llegamos a la casa y echamos la camisa en agua de jabón, en vanish, y ahí se queda, ya después la lavamos. ¿Cuál es el problema? Pero para las personas, obviamente, que tienen esta dificultad, por supuesto que es un problema y la parte cognitiva tiene un peso significativo. Pero decíamos también la activación fisiológica. Personas que se ponen tan ansiosas que entonces sudan, se ponen rojos, se traban, tartamudean, etcétera, y eso limita la interacción social, por ejemplo, en una exposición, o inclusive a la hora de hablar con una persona, trata de interactuar o desarrollar, digamos, una interacción con otras personas. Entonces, vean que es un factor también importante. Y otras veces, como hemos dicho, puede ser que no sea solo un factor, sino que se combinen todos. Es decir, que la deficiencia conductual pueda haber generado ideas irracionales. Por ejemplo, yo no lo puedo hacer y voy a generar pensamientos de frustración. Yo soy un inútil, yo no puedo, yo soy esto y lo otro. Y que evidentemente mis pensamientos activan toda la maquinaria fisiológica y me produce una activación simpática. Y yo sudo, me duele el estómago, me duele la cabeza, me pongo rojo y al final salgo corriendo, ¿verdad? No logro interactuar o no logro desarrollar las habilidades que pueda plantear. Entonces, bueno, es parte justamente de los aspectos generales sobre la lectura y sobre el tema de hoy. Entonces, le abro espacio a dudas, preguntas, comentarios que ustedes puedan tener, chicos. Así que los escucho, los y las escucho. Profe, más Sí. adelante se va a ver más bien cómo tratar más bien lo contrario, en vez de falta de habilidades sociales, más bien
actividad social más bien inapropiada o así. ¿Cómo que estarías pensando? ¿Ah? No sé, como alguien también, tal vez como autista que se acerca mucho a la gente o los toca o no sé, Ujú. alguien que más bien tiene una conducta violenta. Sí. Ya ver más adelante en este curso. No, en este curso es difícil, ¿verdad? Porque ya es un tema específico. Digamos, en el caso de niños con autismo particularmente, habría ya, digamos, un trabajo no tanto con modelaje, sino que el trabajo más directamente sería con conducta operante, ¿verdad? Sería más trabajo, por un lado, conducta operante, todo lo que es, bueno, en todo lo que es tratamiento de autismo, uno de los modelos más apropiados para trabajar es justamente lo que hemos visto nosotros al principio, que es el análisis conductual aplicado, que es una serie de procesos que tienen que ver con el uso del reforzamiento, particularmente, con la extinción, etcétera, para desarrollar conducta prosocial en niños y en adultos con autismo, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, en caso particular de autismo, para trabajar el modelaje básicamente directo no es muy efectivo, ¿verdad? Porque los chicos probablemente no pongan atención o no les interese tanto observar un modelo, sino que a veces el uso, digamos, en este caso, con niños con autismo, por ejemplo, el modelaje simbólico a través de pictogramas, o sea, el uso de imágenes, de figuras, que vayan representando conductas, por ejemplo, cómo usar moldeamiento para vestirse o para, digamos, en la parte propiamente de ejecución de conductas básicas, funciona muy bien con pictogramas, es decir, son imágenes que el niño pueda ir siguiendo y que incluso puedan estar pegadas en la pared de su casa, etcétera, para que las vaya aprendiendo, por un lado. Y por otro lado, sobre todo lo que es conducta agresiva o conducta, digamos, de contacto excesivo con otras personas, se trabaja un poquito mejor a través de lo que se llama entrenamiento en comunicación. Eh, digamos, hay cierto tipo de herramientas para enseñar a los chicos a poder expresarse, que es una de las limitaciones con los niños con autismo, que ellos tienen problemas para expresarse y de no poder expresar entran en un estado de frustración que puede generar conductas agresivas o violentas, o incluso conductas, digamos, de excesivas, digamos, de tocar. Pero el tocar para los niños autistas no es un tocar con una intención sexualizada, digamos, sino que es un tocar para entrar en contacto, es como desde la sensación física. Entonces hay que trabajar con texturas, hay que trabajar con otros sistemas de comunicación con ellos para que lo puedan desarrollar. Pero eso ya es un tema distinto, desgraciadamente no podemos abarcarlo aquí. Ni siquiera en salud tampoco, ¿verdad? Sino que en realidad ya debería ser un curso específico de manejo de chicos con capacidades especiales, como se les llama actualmente. Me encantaría enseñarles muchas cosas, pero no tenemos tiempo. Si te interesa mucho ese tema, hay un módulo que da Marilis específicamente con chicos con autismo, entonces que más adelante podrían llevarlo. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? Oh, y es que tiene un nombre súper largo, en este momento no me acuerdo, pero luego se los puedo pasar al grupo de WhatsApp si quieren. Sí, sí, buena idea. Sí, bueno, a Marilis trabaja muy bien toda esa parte con el grupo. Ella maneja mucho, sobre todo de un modelo más cognitivo o sociocognitivo, pero ese es un módulo que es una bonita oportunidad para aprender, ¿verdad? Probablemente necesitaríamos otros módulos con una línea tal vez más conductual para aprender a trabajar cosas muy específicas con ellos. De hecho, yo estoy esperando como que pase toda esta cuarentena, porque hay una psicóloga estadounidense que trabaja de análisis conductual aplicado, que trabaja mucho los sistemas de comunicación. Y por ahí me había invitado a ir a un seminario, digamos, que ellos dan creo que es en Florida, no recuerdo, por ahí cerca de Orlando, por ahí. Pero justo en el momento en que estábamos en eso, desgraciadamente se dio lo de la cuarentena y ahora hay que esperar hasta que se pueda viajar de nuevo. Pero bueno, creo que será seguro como hasta diciembre que pueda ir. Igual, la idea es como aprender y bueno, puede ser que ya después tal vez podamos volcarnos por lo menos en una capacitación o algo para trabajar con esos sistemas, porque en Costa Rica casi nadie trabaja eso. Y sería no solamente desde el punto de vista de lo interesante, también desde el punto de vista de ayudar a los chicos, también no deja de ser una oportunidad laboral también. Sí, es súper enriquecedor. Realmente yo, a pesar de que llevé el módulo, tengo como la percepción de que no poseo las herramientas suficientes para atender a esta población. Sí, es que hay Es, que capacitarse ya extra, digamos. sí. O sea, el curso puede ayudar mucho, pero ya hay que entrenarse. De hecho, bueno, yo trabajo toda la parte de análisis conductual y creo que sí, yo tengo que ir a entrenarme con esta profesora en Estados Unidos, porque esa parte necesito uno alguien ya pues, con toda la experticia
pula en esa área específica, ¿verdad? Porque uno puede tener conocimiento muy general, pero no específico. Sí. Pero es muy bonito que les interesa esa problemática, porque a veces a poca gente le gusta entrarle el asunto. Igual pasa con esquizofrenia. ¿Verdad? A veces lo llaman a uno, mire, ¿usted ve pacientes? Bueno, sí, depende. En coordinación con algún psiquiatra, etcétera, sí. Pero mucha gente no le gusta o no se siente preparado para trabajar con esquizofrenia. Todas estas poblaciones son poblaciones en que ojalá muchos de ustedes se quieran interesar en trabajar, porque hace falta profesionales buenos en esa área, y buenos, ¿verdad? A veces hay algunos y pero bueno, no entremos en detalles. Okay. ¿Algo más? ¿Dudas sobre lo que hemos hablado, materia? Bueno, hay ciertas personas ¿cómo le explico? Algo así como la falta de habilidades sociales viene adherido al éxito que estas personas tienen o pueden desarrollar tanto a nivel académico como a nivel laboral. Hay ciertas áreas que dominan bastante bien. Sí. Y o sea, no es por patologizar nada, es decir, no tienen ninguna problemática, simplemente que no pueden interactuar con las personas o con grupos grandes de personas. Sí. Y cuesta mucho, o les cuesta mucho ser entendidas. Cuando una persona de estas va a tener que desarrollar habilidades sociales para X cosa, ¿cuáles son los riesgos ahí predictores que digan que al incrementar o al trabajar las habilidades sociales pueda verse afectada alguna de las habilidades que le han hecho tener o desarrollar ese éxito? ¿Qué cuidados hay que tener, digamos, a la hora de trabajar un caso así? Para no ir digamos, a proveer a esta persona con una habilidad social, digámoslo así, en detrimento de alguna otra habilidad que tenga que sacrificar para alcanzar una nueva. Existe la posibilidad. Bueno, ok, vamos a ver. Estoy tratando, digamos, como de ubicarme en algún caso, digamos, real o alguna persona, digamos, específicamente. Tal vez la pregunta que voy a hacer es muy interesante porque sugiere que algunas personas, quizá por su propio desarrollo personal o por las decisiones que fueron tomando en el camino, llegaron a ciertos puntos, a ciertos niveles en donde, por ejemplo, perdieron ciertas habilidades, ¿verdad? O no las tuvieron nunca, digamos. Por ejemplo, personas que se interactuaban poco con los demás, que eran bastante, digamos, retraídos, se puede usar un término un poco viejo, pero digamos retraído, en donde las personas pues no tuvieron mucha necesidad de interactuar con otros. Pensemos en gente que tal vez estudió algunas cosas, algunas carreras, por ejemplo, informática o programación informática, o algunas otras carreras de laboratorio, etcétera, donde no necesitan realmente interactuar mucho con otras personas. O incluso no necesitan tener como grandes equipos de trabajo, y si acaso tienen un asistente o asistentes, y el trabajo es muy limitado. En realidad yo creería que no hay un riesgo de que pierda ciertas habilidades. Lo que pasa es que, tal vez pongo ejemplos muy claros, podría ser que yo diga que mi conducta hostil o agresiva me llevó al éxito. Eso podría ser una justificación, digamos, de alguien que tal vez por alguna variable laboral o personal termina en terapia porque tiene un estilo de comunicación agresivo. Entonces habría que empezar a trabajar un poco, ¿verdad? Si realmente fue su estilo de comunicación agresivo el que lo llevó realmente al éxito o fue más bien otras habilidades, ¿verdad? Que llamarían los administradores de habilidades blandas, aunque no es una buena definición, la que los llevó realmente a desarrollar o más bien a llegar al éxito, sino que la persona puede creer que fue esa forma agresiva, hostil, de que no me importe nada, no me importe nadie la que me llevó al éxito. No sé si por ahí anda un poco la idea de lo que vos estás preguntando, pero pienso en algunos casos donde puede ser que se vuelvan poco empáticos, por ejemplo. Entonces, a veces la habilidad social muchas veces implica por la empatía, es decir, ponerse en los zapatos del otro y trabajar herramientas o estrategias para que las personas sean más compasivas, por ejemplo, con otras personas, porque tal vez las ideas irracionales a veces son muy rígidas en el sentido de que yo, por ejemplo, si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Si yo salí adelante de ese problema, cualquiera puede salir de ese problema. Si yo vine de un extracto muy pobre y logré tener éxito económico y laboral, cualquiera puede. El que no puede es por vago. Ese tipo de cosas que pasan con alguna frecuencia a esos niveles
podrían precisamente estar afectando la interacción social luego con otras personas. Y volverse un jefe ¿verdad? Que una persona con una gran capacidad que de repente se vio que lo pusieron de jefe y no tiene ni idea de cómo interactuar con las personas. Entonces, yo no creería que se pone en riesgo habilidades, sino que lo que a veces se pone en riesgo son las creencias que tiene la persona acerca de cómo esas habilidades lo potenciaron, o cómo esas, bueno, habilidades no, esa inhabilidad lo potenció o lo hizo ser lo que ahora es. Entonces, probablemente sí habría que manejarse con mucho cuidado. Pasa mucho si trabajas con ejecutivos de alto nivel, siempre hay que manejarse, digamos, con mucho cuidado, en el sentido de tener muy claritas cuáles son las creencias irracionales que pueden estar de fondo detrás del comportamiento. Pero en buena medida, si tenés el cuidado, si trabajas igual con la explicación razonada al cliente, si trabajamos cosas que son un acuerdo entre el cliente y el terapeuta, la persona va a estar más dispuesta al trabajo y menos problemático, digamos. Ahora, sí puede haber mucha resistencia en algunos casos, ¿verdad? O sea, la forma de pensar tan rígida podría convertirse en una resistencia para poder generar cambios en el comportamiento. Bueno, gracias, profe. En ese caso, entonces, habría que definir también la concepción del éxito en sí mismo, ¿no? Porque precisamente éxito no quiere decir que usted, a partir de una no habilidad social, tenga éxito económico, cuando en realidad lo que está haciendo es explotar a alguien más, ¿no? Entonces, también habría que definir un poco el concepto de éxito. Exacto, ¿qué criterio de éxito? Porque, por ejemplo, algunos podría pensar que el éxito es acumular dinero, aun cuando después se dé cuenta que está solo y que no tiene realmente buenas relaciones vinculares emocionales, porque hay casos, yo he tenido casos de gente muy exitosa, con altísimos niveles económicos, pero que al final de cuentas eso no sirve, ¿verdad? O sea, ellos se considerarían personas exitosas desde el punto de vista laboral y financiero, pero desde el punto de vista humano y personal se consideran un desastre. Bueno, en caso cuando ya han hecho algún trabajo de conciencia, ¿no? De qué es el éxito. Definitivamente ese es un punto importante. O sea, ¿qué entiendo yo por un éxito? Por ejemplo, hay personas que consideran éxito eso, la parte económica o tener dinero. La vida es un equilibrio, es decir, es un tema que uno trabaja en terapia muchas veces con la gente, ¿verdad? Es un equilibrio, o sea, vos tenés que dedicar tiempo, evidentemente, sí, la parte financiera, económica, no está mal, porque al final de cuentas eso te da seguridad, te da estabilidad, pero la vida es un equilibrio. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que han acumulado dinero toda su vida, pero nunca han disfrutado? He conocido historias, desde historias en terapia hasta historias de aquí, del barrio o del pueblo, digamos, de gente que acumuló dinero y se murió y nunca se comió pero ni un buen filete, y el filete se lo comen los hijos y botan toda la plata, por ejemplo. Entonces, sí, el criterio de qué es exitoso, o sea, el éxito es muy relativo, ¿verdad? Y depende mucho de cada quien. Por ejemplo, para alguien ser un profesional reconocido y exitoso, o es exitoso en tanto lo reconozcan y tenga clientes, ¿verdad? Aunque no necesariamente eso lo haga millonario. Realmente ninguno de nosotros va a ser multimillonario dando clases en la universidad y atendiendo pacientes ¿verdad? Que no tenemos así una super consulta saturada y tampoco es bueno atender demasiados pacientes a la semana. Pero es probable que uno se sienta más exitoso que una persona que de repente solo acumula dinero. Y en eso totalmente de acuerdo. O sea, es un criterio que hay que valorar y discutir con la persona. Y muchas veces hay que flexibilizar. La persona podría realmente ser muy rígido pensando de que solamente eso es así. O que todo el mundo le tenga miedo, que eso es ser exitoso. No, es bueno que nos respeten, pero no que nos tengan miedo. Porque si yo aterrorizo a todos en una empresa, claro que todos me van a respetar, entre comillas, pero en realidad no me respetan, me tienen miedo. Y eso es una inhabilidad social. O, por ejemplo, hacer una crítica a un trabajador o a un colaborador delante de todo el mundo y de manera despectiva. Eso afecta, por ejemplo, significativamente el clima. También me meto en un área que no es la mía, que es el área laboral, pero el área de clima organizacional depende mucho justamente de las interacciones sociales que se den entre los jefes, los colaboradores y entre los mismos colaboradores mismos a nivel de los mandos medios y los mandos bajos. Entonces, si no hay buen clima, por ejemplo, había un famoso caso que nos contaba el profesor Miguel Solano, que fue el profesor de laboral, que él era gerente general de Chiquita Banana para América Latina durante muchos años, y Miguel decía que había una finca en Limón donde no había ningún tipo de reforzador, ningún tipo de programa de incentivo para los trabajadores, pero el día de la fiesta de Navidad era el único día en donde hacían la entrega del premio, digamos, del trabajador más malo de la empresa. Entonces imagínate lo que era, que lo llamaran ahí al escenario para decirle, este es el trabajador más malo de la empresa. ¿Y saben cuál era el premio?
eran los testículos del cerdo que mataban para hacer los chicharrones de la finca, de esa fiesta. Entonces, evidentemente, era una burla, era una cuestión totalmente cero asertiva, totalmente agresiva, hacia las personas en general, porque no solo era hacia uno, sino probablemente hacia varias personas que eran colaboradores. Entonces, en ese contexto, era una finca que producía una cochinada, decía Miguel, es decir, vamos, una finca que producía, no sé, $5 millones al año cuando podía producir muchísimo más. Ya después de una intervención, mejorando clima, mejorando habilidades sociales, interacción entre mandos, etc. Bueno, él nos enseñaba con datos estadísticos. Esa misma finca, 2 años después, producía $26 millones. Solo con cambios humanos, solo a nivel, digamos, de cambio psicológico. Evidentemente, no solo de la interacción social y de mejorar las habilidades sociales y la comunicación y otras variables, sino inclusive también algunas habilidades conductuales específicas, ya de trabajo propiamente, ¿verdad? En el abono, en el empaque, en el transporte, qué sé yo. Pero bueno, son ejemplos, de verdad, tal vez me salió un poquito del tema, pero es muy interesante porque eso, definitivamente hay personas que podrían considerar que su inhabilidad social es la que lo hace exitoso. Y sí, hay que trabajar muy duro a nivel cognitivo y aflojar esos mecanismos cognitivos son bien complicados. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Que se hizo un repaso general de la temática, un poquito ahí. Bueno, me llevé como hora y 20 casi yo, explicando esa parte. Pero bueno, no importa, esa es la idea. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Sí, escucho. Profe, tengo una duda sobre, digamos, estas 2 semanas que tenemos para entregar el examen, no tenemos Okay. ficha, ¿verdad? Sí, la otra semana hay ficha, creo que sí. Sí, sí. Okay. Sí, las fichas se Quiero entregan. para saber porque no estoy segura, no estaba segura. No, recuerden que las fichas se entregan semana a semana, tema a tema, y las otras fechas sí ya son específicas para eso. Ok, entonces solo la otra semana. La verdad, digamos, las 2 semanas, digamos, la ficha igual en la semana que corresponde. Tanto esta semana que viene como la otra, ¿verdad? Pero si no creo que es como mucho que tengamos que entregar ficha y examen como... Es que el examen, por eso les dimos 2 semanas justamente porque vayan trabajando con tiempo. Lo de la ficha es porque la lectura del día es esa, y si no leen, estamos en problemas. Okay. Profe, una consulta, ¿usted cree que tal vez como para la ficha de hoy, que también tenemos que entregar como el segundo avance, que eso se pueda dar un poco más de chance para poder entregar? Para entregar la ficha de hoy. Ajá, sí, como tenemos que hacer el avance y demás. ¿Qué dice Andrea? Que es la que la revisa. Sí, está bien. Ok, le damos tiempo al miércoles a medianoche. ¿Está bien? Está bien, muchas gracias, más bien. Miércoles a las 11:59. Los que no han mandado la ficha tienen tiempo hasta el miércoles a las 11:59. Está bien, está bien. Y que intenten llevar un orden de las fichas. Yo sé que a veces es complicado y se equivocan cuando ponen ficha número 5 y es otra. Pero pasa que me mandan, o sea, yo voy abriendo el correo según tengo que revisarlas. Y si dice ficha número 3 y era la 5 y entonces me va haciendo un enredo y tengo que ir abriendo documentos para ver qué tema es. Ok, la ficha de hoy, ¿qué número sería? Exactamente. La de hoy es la 7. Digo la 8. La de hoy es la 8. Ok, entonces para que se ordenen todos, la de hoy es la 8 y ya a partir de ahí seguimos ordenados. ¿Parece? Entonces queda claro que la ficha sobre modelaje y entrenamiento de habilidades sociales es la número 8 para que todos se... Ya le porque no sé si los estoy confundiendo. Creo que, bueno, creo que es la 7. Es la 7, es la 7, Ok. sí. Ya paniqué. es la 7, la de hoy. La de hoy es la 7, ok, entonces... Hasta el miércoles. Ok, entonces no, olvídenlo, el 8 es el 7. Ajá. Perfecto, esta ficha, para entregar la ficha 7, los que no la han entregado, tienen tiempo al miércoles a la medianoche. Para que tengan un poquito más de chance. Gracias, profe. ¿De acuerdo? Y el avance no tiene una extensión definitiva, es conforme a los puntos que tenemos que completar, Sí, los ¿no? puntos, exacto, lo que hay que respetar son los puntos, no hay una cantidad de hojas o algo así. Exacto.
Ok. Bueno, si no hay más dudas o consultas, terminaríamos aquí nuestra sesión de hoy. Recuerden que tienen los materiales ya en la mediación virtual, tanto la presentación mía con la explicación como la presentación de las compañeras que están en un archivo de video para que la puedan observar. Igual, si tienen dudas ya sobre el examen en el transcurso de la semana, me las hacen llegar principalmente vía WhatsApp para que todos puedan escuchar la respuesta y puede ser que aclare varias dudas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Bueno. Está bien, profe. Pura vida, entonces, cerraríamos aquí entonces. Y bueno, muchas gracias a los que estaban presentes. Y igual, si alguien no pudo por alguna razón, y ahí ustedes saben, que le diga que cualquier cosa me comunique, porque igual, de todas maneras, ya ahora más tarde, mañana ya estaría yo subiendo esta sesión al canal de YouTube. Pero de todas maneras, es que no sé si antes habían dicho a alguien que algunos habían, ¿cómo se llama? Retirado, pero no sé cuántos en realidad retiraron al final. Creo que solo una persona, me parece. Sí, bueno, a mí solo una persona me ha dicho que lo retiró. Sí, pero hoy solo hay 13, digamos. Quiere decir que hay Ricardo como... me dijo que se le cayó el internet de la casa, entonces, ¿qué por eso? Sí, no, yo sé que algunos del accidentado internet y computadoras de ley de Murphy, ¿verdad? Que cuando uno más las ocupa, menos funciona. Yo necesitaba imprimir una hoja para firmarla y mandarla escaneada para una defensa de tesis y duré media hora imprimiendo una hoja. No quería imprimir. Eso suele pasar. Bien, entonces nos Profe, vemos. Sí, perdón. yo tengo una duda, pero es sobre el trabajo, la investigación autoaplicada, pero es sobre mi tema específico. Entonces, no sé si usted me dejaría, como cuando todos se salgan un momentito para explicarle la duda que tengo. Sí, bueno, ahí creo que está Iván pendiente también de comunicarse conmigo. Pero si no, hagamos una cosa. Más bien, si quieres, escríbame al WhatsApp y apenas yo me desocupe con Iván, yo te llamo. ¿Te parece? Está bien, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, listo, entonces nos vemos entonces el otro lunes. Y ahí está todo el material y cualquier duda ahí ya sabemos cómo se comunican, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, buenas tardes. Adiós. Gracias. Que estén bien, pura vida. ¿Cómo está, profe?